dejar el lugar de relevo, me gustaría daros la introducción del próximo speaker. Viene del Instituto de Empresa, es don Enrique Dans. Por favor. Buenos días. Yo soy eso que se interpone entre vosotros y el café. Con lo cual, vamos a intentar ser relativamente breves. ¿Cuál es mi plan para la ponencia de hoy? Pues un poco lo que pensé es en no traeros prácticamente pues, datos, estadísticas, teorías, etcétera. Me ha parecido más positivo en un momento dado traeros elementos de reflexión. Cosas que podemos internalizar y darles un par de vueltas y pensar sobre ellas, ¿no? Entonces, voy a empezar hablando de historia. Historia relativamente reciente, tan reciente como esto, por ejemplo. Esa época que seguro que os suena a todos bastante, está muy cerquita. Esa época en la cual, pues hombre, básicamente lo primero que había que hacer era venir sin corbata, claramente. Uno se sacaba la corbata y automáticamente todo funcionaba muchísimo mejor, ¿no? Yo me acuerdo de episodios curiosísimos en el instituto de gente diciéndonos, asesores diciéndonos, pero Dios mío, ¿cómo vas a hacer esa presentación del máster no sé qué con corbata? ¿Qué van a pensar tus alumnos, no? O periodistas a los que les enviabas un artículo, te pedían una foto, te decían, no, mándame otra, esta no vale, es que estás aquí con corbata, ¿no? La época de la burbuja, del aire calentito, la época del garaje, la mística del garaje, eso era importantísimo. O tu idea estaba montada en un garaje, o aquello no iba a ningún sitio. Hubo gente que se tuvo que plantear el cambiar su mesa de despacho de sitio, ¿no? Bajar al garaje de casa, porque si no, pues tal, ¿no? Entonces, realmente, de esa época, pues pensad a dónde pasamos, ¿no? Realmente. O sea, algo que sabíamos que venía. La mayoría de la gente, pues hombre, aquello no le sonaba natural, sonaba extraño, ¿no? Aquella euforia, aquella historia de... Sonaba un poco extraño, ¿no? Yo comentaba el otro día con un profesor amigo mío que él tiende a hablar mucho en la radio, yo tiendo a escribir más en prensa, y lo bueno que tiene la prensa es que lo que escribes queda escrito. La radio, pues un poco como que se va, ¿no? Entonces, pues la verdad es que los análisis de aquella época eran bastante desmesurados, y esto, pues, como que se veía un poco venir, ¿no? En cierto sentido, ¿no? Entonces, hemos tenido, pues, épocas puramente expansivas, en las cuales, pues bueno, la metáfora del globo aerostático a mí me parece muy buena. Si lo pensáis, es como, bueno, yo estoy aquí, necesito moverme en un entorno en el que se mueve todo muy rápido y tal, entonces como tengo mucho lastre, pues tengo que tirarlo, y entonces lo que tiro es dinero, porque realmente, si no tiro mucho dinero, los analistas me van a cascar, van a decir que invierto poco. Entonces tengo que invertir mucho, tengo que perder mucho y demostrar unas buenas cifras de pérdidas para estar ahí y salir en la foto, ¿no? Y de épocas recesivas, de épocas, pues eso, como un poco en lo que estamos ahora, ¿no? En la cual, pues lo que tenemos es la fijación por el recorte de costes, tal, la fijación porque los pantalones ya no se llevan rectos, se llevan realmente con adminículos, ¿no? Así. Entonces, pues no sé, un poco cómo se nos queda la cara cuando pasamos de unas situaciones a otras. Yo lo que estoy haciendo es lo que estamos haciendo desde el instituto, desde mi departamento, es un montón de investigación en eso, en cómo las empresas internalizan la tecnología, invierten en tecnología, reaccionan ante ello, y cómo nos afectan las variables del entorno, entre otras el que estemos o no en una crisis, ¿no? Entonces, fundamentalmente, de lo que me gustaría un poco reflexionar es sobre por qué debemos seguir creyendo en la tecnología, si es que debemos seguir creyendo en la tecnología, ¿no? Es un poco la idea principal de esta charleta de hoy, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿cómo actuáis vosotros, cómo actúan las compañías en tiempos de crisis? Resulta que viene una crisis, por alguna razón sabemos que estamos en crisis, lo notamos en algún sitio, y entonces, pues, ¿qué cosas, qué pautas de actuación seguimos? Si nos vamos a la biología, que después de todo, pues, es una ciencia bastante común, ¿no? Primera posibilidad, lemmings. Los lemmings, además de ser un jueguito de ordenador, son un bichito muy simpático, un bicho de este tipo, es un roedor, tiene un aspecto así como, no sé, como un topo, una especie de topo, un hámster pero con esteroides, ¿no? Grandote. Entonces, los lemmings, pues los lemmings, ¿qué hacen? Siguen una cosa que en biología llamamos la estrategia de la R. Viene una época buena, en la que hay muchos recursos para todos, y se reproducen como locos.
La estrategia de la R es reproducir una tasa reproductiva muy alta y un ciclo de crianza de la prole muy pequeño, con lo cual en muy poco tiempo son capaces de inundar enormemente un área y de tener explosiones demográficas francamente grandes. ¿Qué ocurre? Que después vienen crisis. Entonces, en el momento de la crisis, ¿cómo reaccionan? Pues los lemmings lo que hacen es algo así como suicidarse en masa. Es decir, cogen los que sobran, digamos, los que no son, y hasta reducir el tamaño óptimo de la población, los que sobran se suicidan en masa, se tiran por un barranco. El tema es completamente falso, es mitología pura, en realidad nunca se ha visto a ningún lemming suicidándose de ninguna manera, pero esto se ha contado muchas veces, ¿no? Entonces, pero si lo pensáis, tiene mucho que ver con lo que ocurre en muchos sectores, en muchos mercados, en cuanto a olas que van y vienen y formas de actuar de compañías que lo que hacen es decir, uy, por ahí va todo el mundo y esto es lo que dice todo el mundo. Estamos en crisis, oh Dios mío, estamos en crisis. Explota la burbuja, oh Dios mío, la tecnología es mala, no hay que invertir. Y todos vamos corriendo a tirarnos por el mismo precipicio, ¿no? Entonces, hay algo de esto por ahí, ¿no? Seguramente. Otra cuestión posible, pues es la estrategia avestruz. La estrategia avestruz, que posiblemente os suene, aquí tenemos un bicho enormemente curioso, pues es una estrategia que tiene mucho que ver con la negación de la realidad, ¿no? Es la estrategia en la cual pues, el avestruz hunde su cabeza en la arena para no ver lo que está pasando y aislarse un poco del entorno. Es otra posibilidad, es algo que podemos hacer. Viene una crisis, pues yo lo que hago es entierro mi cabeza en la arena. Por cierto, también es rigurosamente falso, los avestruces no entierran su cabeza en la arena. Pero bueno, en fin, es otro mito, ¿no? Entonces, más cuestiones, más estrategias que se utilizan en el mundo animal cuando hay una crisis. Esta es otra. El oso. ¿Qué os parece? El oso, una estrategia interesante. Esto por si había alguno roncando que disimulase un poco. Es una estrategia interesante, la del oso, porque pues, en momentos normales de recursos, situaciones de recursos normales, pues vive como un campeón y de repente resulta que viene una época de crisis en la que los recursos escasean y lo que hace ¿qué es? Duerme. Hiberna. Entonces, ¿qué es esto de hibernar? Hibernar es algo muy parecido a muchas estrategias que hacéis vosotros en vuestras compañías. Es el equivalente a recortar el gasto metabólico al mínimo y vivir de tus reservas. Esa es una estrategia muy parecida a cosas que hacemos en muchas compañías, ¿no? Lo que pasa es que al oso le funciona muy bien, porque el oso es un animal muy territorial. Entonces, cuando se despierta, así con los ojos todavía legañosos y muerto de hambre, por supuesto, no tiene una gran competencia por los recursos en su entorno. No hay muchos otros osos peleándose por los recursos, porque es un animal intrínsecamente territorial. Claro, en nuestros sectores no es así. En nuestros sectores hay bastantes más osos. Y cuando te despiertas, si te pasas demasiado tiempo despertándote y desperezándote, o si te quedas un poco más de tiempo dormido, o si te quedas mucho tiempo con la cabeza metida en la arena y no te has enterado de que la crisis se ha pasado, pues te pasan cosas curiosas, ¿no? Te pasan que pues eso, con diferencia al tranquilo bosque con recursos en el que vive el oso, pues aquí no es así. Aquí, pues, si tardas en despertarte, un competidor pues te levanta una serie de cuota de mercado, te levanta una serie de prospects tuyos que no contabas con ello. Y eso es porque te has pasado demasiado tiempo durmiendo. Esta frase la frase no es de él la utilizó, pero vamos, me pareció bastante buena y el último registro que tenía de utilización es suyo, ¿no? Entonces, vamos a reflexionar un poco sobre qué es lo que hace realmente la tecnología. ¿Os suena este tío? De la foto de carne. Así raro, ¿no? Así es difícil reconocerlo. Vamos a intentar ponerlo en su ecosistema habitual. Este es un señor que vive en las alturas. Habitualmente es donde ahí pasa bastante tiempo. ¿Os suena además? ¿Lo vais conociendo? Concretamente este tío es Fosbury. Cuando yo tenía 3 añitos, este hombre se dedicó a ir a una olimpiada, a los Juegos Olímpicos de México, en el 68, y hizo una cosa muy rara, innovó. Antes de Fosbury, digamos, el salto de altura se hacía así, mediante esta técnica. La persona corría, levantaba la pierna y atacaba la barra, pues digamos, frontalmente y pasaba la pierna por encima de la barra. Esto se llamaba el straddle o el rodillo ventral, porque se pasaba por la barra así, ¿no? Y esta era la forma de saltar, y había sido la forma de saltar durante un montón de tiempo. De repente llega Fosbury y Fosbury hace una innovación. Y desde Fosbury, pues bueno, lo que se le ocurre es simplemente, pues para el rodillo ventral había que tener unas características determinadas, había que estar muy fuerte, muy tal, y con mucha musculatura en las piernas, y Fosbury no era así. Entonces pues dijo, voy a hacer algo que utilice mi
mi cuerpo en la forma en la que me pueda dar un rendimiento adecuado, ¿no? Y lo que se le ocurrió realmente es esto de darse la vuelta y saltar de espaldas, que en aquel momento quedaba, pues, como os podéis imaginar, grotesco, extrañísimo. Muy extraño para imaginaros de repente que alguien le dé pues por jugar al fútbol de otra manera y marcar un gol, pues no sé con qué, ¿no? Era una innovación de algún tipo. Entonces quedaba rarísimo. De hecho, fue capaz de hacer esto porque en el 68 todavía los Juegos Olímpicos eran muy poco profesionales, eran muy amateurísticos. Si no, en este momento habría sido una cosa extrañísima, ¿no? El caso es que este hombre nos permite derivar una serie de lecciones de su experiencia. Porque este hombre pues, planteó una innovación y la innovación pues tuvo una serie de... Pues, le ha pasado como a muchas innovaciones. Muchos de vosotros estáis innovando, estáis intentando innovar en vuestras empresas, ¿no? ¿Qué ocurre cuando uno innova? ¿Qué paralelismos podemos hacer con la experiencia de Fosbury? Primero, no es fácil. No es fácil en absoluto. O sea, a Fosbury le llevó 5 años perfeccionar su Fosbury Flop, el darse la vuelta y todo esto, para estar a un nivel competitivo. Y aún estando a un nivel competitivo, la mayoría de sus saltos en la final de las Olimpiadas de México 68, pues los pasó en el segundo y tercer intento. Su técnica no estaba todavía perfectamente depurada. Es lo mismo que nos pasa en tecnología. Las innovaciones de tecnología son en sí difíciles de implantar. O sea, no es fácil. Y además la evidencia de retornos muchas veces no es inmediata. Si queremos medir el ROI, a mí me parece muy interesante lo del retorno real de la inversión, no podemos quedarnos con determinados aspectos del ROI. Hay aspectos del ROI que a lo mejor van más a largo, que son pues, ganancias en calidad, percepción de los clientes, etcétera, que a lo mejor no son inmediatamente evidentes, ¿no? Segunda cuestión, era mucho más fácil seguir igual. Estaba todo mucho más tranquilo, el panorama mucho menos alborotado. La técnica llevaba siglos en vigor y ¿qué ocurre? Pues que muchas veces implantamos un proyecto de tecnología y lo que tenemos son resistencias grandes a ese cambio. La inercia es un principio de la física, que es que todos los cuerpos tienen resistencia a cambiar su estado de reposo o movimiento, ¿no? Siguiente cuestión, siempre aparecen detractores. En toda innovación, pues fijaros lo que le pasó a Fosbury. Su propia federación tardó 6 años en recomendar a sus atletas que hiciesen el salto mediante el Fosbury Flop, ¿no? A pesar de que claramente técnicamente era superior. Esto pasa muchas veces y además ahora, en la época posburbujas, es mucho más fácil que la gente se anime a criticar las inversiones en tecnología. Entonces, pues nos encontramos detractores. El entrenador del equipo, Peyton Jordan, el entrenador del equipo USA de aquella misma Olimpiada, dijo esto. Dijo, no, mira, está muy bien, has saltado, has ganado y tal, pero vamos a dejarlo, porque si todos los críos te imitan, pues vamos a tener una generación de saltadores todos con el cuello roto, ¿no? Y no es cuestión, ¿no? Sin embargo, ¿qué ocurrió? Pues 12 años después, 13 de los finalistas, de los 16 finalistas en las Olimpiadas, en 3 Olimpiadas después, utilizaban el estilo de Fosbury, ¿no? De Dick Fosbury. Pero fijaros, 12 años después, no está mal, ¿no? Entonces, siguiente cuestión, no es rápido. No es rápido, innovar no es rápido. Si a Fosbury le llevó una década completa conseguir que su innovación técnicamente superior se hiciese, pues pensad en la tecnología, en la inversión en tecnología, siempre hay factores que no son llego, pongo un CD, cargo el software y funciona. Hay factores de los que yo llamo blanditos, ¿no? Factores, digamos, ligados a las personas, a la formación que damos a las personas, al alinear los objetivos personales de esta gente, de mis propios empleados, con los objetivos corporativos. Yo puedo tener un fantástico software que ayude a mis vendedores a vender, pero si mis vendedores lo perciben como una vigilancia que tengo sobre ellos, no lo van a querer utilizar. Tengo que alinearlos. Y esto es muy difícil, no es rápido, no es una cosa rápida, ¿no? Por otro lado, es eficiente. Es eficiente, es decir, en el caso de Fosbury, si veis la gráfica de progresión de los récords de salto de altura, en el momento en que se innova esto, se da un salto de casi 10 centímetros, en muy poco tiempo. Era un sector, digamos, maduro, donde cada centímetro, cada punto porcentual que se ganaba, pues costaba mucho, y de repente, flash, una discontinuidad. Esto ocurre mucho en tecnología. O sea, en tecnología hay ganancias, hay ahorros notables, medibles, mesurables, en bastantes epígrafes. Lo que se llama la paradoja de la productividad está muerta. La paradoja de la productividad surgió a partir de que un señor, Robert Solow, premio Nobel de Economía, dijo algo así como, mira, yo es que veo ordenadores en todas partes, menos en las estadísticas de productividad. No soy capaz de asociar a un sector una productividad mayor correlacionándola con la inversión de ese sector en tecnologías de la información. Esto es duro. Si tú eres un director de tecnologías de información de una gran empresa y viene Robert Solow y te dice esto, pues te quedas como, joder, aquí tengo un premio Nobel cuestionando toda mi esencia. Yo estoy aquí como, ¿qué? Como peso muerto.
Entonces, pero realmente esto ha desaparecido. Matemáticamente podemos ya demostrar, lo que ocurría eran muchos efectos. Ocurrían efectos, pues lo que os comentaba, de la maduración de la inversión en tecnologías. No es rápido. Hay una ola que hay que pasar para poder empezar a medir eso. Además, es muy difícilmente medible. Y además hay un efecto, si yo lo compruebo sectorialmente, hay un efecto de ganadores y perdedores. Tengo gente que lo ha hecho muy bien, que ha manejado muy bien las dos variables, la inversión en tecnología y la inversión en formación, en recurso humano, en comprensión de esa tecnología, que no simplemente ha metido tecnología y con esa tecnología ha seguido haciendo lo mismo, ineficiente, pero más rápido, ¿no? Entonces tengo ganadores y tengo perdedores. Y si yo comparo la totalidad del sector, claro, me puede salir una suma cero, relativamente, ¿no? Por último, fue fulminante. Si lo pensáis, todos aquellos atletas que decidieron ignorar el Fosbury Flop no volvieron a ganar medallas en Juegos Olímpicos. Con lo cual, no pudieron ser competitivos. Entonces, la pregunta es, ¿se puede competir con alguien en tu mismo sector que, por ejemplo, compra un 5% más barato? O que se ahorra, pues eso, un porcentaje alto en sus costes, pues, o en su stock, o que da a sus clientes un trato diferencialmente mejor. ¿Se puede competir con eso? A medio plazo, no. Entonces, ¿por qué es importante invertir en tiempo de crisis? Pues un poco por la filosofía del cuento es de un psicólogo argentino. Es un cuento de dos ranas que van por ahí tranquilamente y de repente se caen en una olla llena de nata, ¿no? Y una de ellas dice, mira, es que esto es un mejunje, aquí no se puede nadar. Por lo tanto, pues yo, dado que nos vamos a ahogar porque aquí no hay quien nade, pues ya paro, me ahogo tranquila, ¿no? Mientras que la otra sigue dándole tranquilamente a ver si, pues oye, a ver si pasa algo, ¿no? Y lo que ocurre realmente es que lo que hace es cuajar la nata, convertirla en mantequilla, convertirla en un bloque y ser capaz de saltar tranquilamente fuera. Esto es incremental. Esto no es llegar, poner un CD, se acabó la crisis y ahora voy a reaccionar, me despierto, saco la cabeza de la arena, compro un software, lo instalo y funciona. Esto no es así. La filosofía del garaje tiene un buen punto, un buen paralelismo que podemos hacer. Y es que en tiempo de crisis te vas al garaje para ponerte a punto. Entonces, ¿por qué seguir invirtiendo en tecnología? Pues porque funciona. Porque hemos ya tenido bastantes oportunidades de comprobar que esos rendimientos se dan. Que no es fácil, que no es rápido, que no tal, que siempre hay detractores, que es más fácil seguir igual, pero se dan. Y lo hemos comprobado mediante investigación rigurosa, mediante irnos a las empresas, medir antes, después y comparar. Y lo ha comprobado, por ejemplo, pues Eric Brynjolfsson, profesor del MIT, pues fue la primera persona que sacó un estudio serio en el entorno de las Fortune 500, en el cual comprobaba que efectivamente ocurría esto, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la falta de evidencia no es lo mismo que la evidencia de una falta. O sea, el que a veces no sea fácil medir no quiere decir que eso no exista como tal. Entonces yo jugaba mucho conceptualmente con la idea de SAP del retorno medible, en cuanto a que creo que un cliente de SAP o de cualquier programa de aplicación de este tipo puede medir sus ganancias de rentabilidad cuando tiene el programa. Antes no. Antes hay muchísimos factores que no son medibles, simplemente están ahí, se descontrolan e incluso después también tiene su disciplina ser capaz de evaluar la rentabilidad. Pero claro, si tú le dices a un cliente, pues hombre, vas a poder evaluar tu rentabilidad, una vez que hayas puesto esto y que tengas muchas más cosas controladas, ¿no? Ahí es donde creo que está el punto. Entonces, realmente, ¿por qué invertimos en tecnología? Pues por esto. Porque la tecnología nos da flexibilidad. Es como un poco las nociones de la genética, ¿no? La supremacía del híbrido, el por qué el híbrido sobrevive, pues porque tiene mucho más pool genético del que tirar. Si conseguimos que la tecnología en tiempo de crisis nos prepare para cuando salimos de la crisis y llegamos a una época expansiva, esto es una ventaja absoluta. Es una ventaja necesaria que nos puede diferenciar en su momento, ¿no? Es el ver, digamos, la crisis, en cierto modo, como oportunidad. Y por aquí era un poco por donde quería llevar la presentación hoy, ¿no? Pero bueno, realmente pues sabéis que los académicos tenemos esto, ¿no? Que es que parece que nos dan cuerda realmente y podría seguir contándoos un montón de cosas. Como veis, os he hablado de investigación, no os he traído ninguna cifra de investigación, pero la investigación existe, ¿no? Entonces lo que hago es quedarme a vuestra disposición. En mi página web lo que hago es ir colgando absolutamente todo lo que hago, cosas de prensa, esta misma presentación, si queréis, la tendréis disponible en la página web a partir de hoy. Y el mail lo pongo porque el mail lo contesto. ¿De acuerdo? Entonces, como os digo, no quería traeros
un montón de datos exhaustivos, etcétera, pero los datos existen. O sea, que si los queréis como argumento para convencer a un director general renuente, pues también los tenemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias.